Pensa veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Benvinguts i benvingudes a Amèrica Barcelona, Pensaveus Compartides. Gràcies a la nostra audiència per ser-hi i formar part d'aquesta comunitat. Avui en Leonardo Alvarado no ha pogut ser amb nosaltres i des d'aquí li enviem un afectuós salut. Tanmateix, avui ens acompanyen dos molt bons amics, companys i col·laboradors de Rap Ràdio Mèxic. Em refereixo a l'Alfredo Castro i a l'Alonso Leal, amb qui acomediarem aquesta temporada. Ells ens faran passar una estona ben agradable amb algunes recomanacions de llibres per a aquesta època de vacances. En aquest programa volem endinsar-nos en un tema que més enllà de les pàgines i les cobertes parla de nosaltres mateixos, la lectura. Ara que s'acosten les vacances, molts busquem un moment per desconnectar, descansar i retrobar-nos amb allò que sovint la rutina ens roba, el temps. I llegir és precisament una manera de donar-nos temps. Temps per imaginar, per descobrir, per emocionar-nos o senzillament per respirar. Recomanar llibres no és només proposar històries, és oferir portes obertes a altres mons i de vegades a versions noves de nosaltres mateixos. Per això, en aquest programa us portem algunes lectures que poden acompanyar aquestes setmanes de repòs, històries que conviden a pensar o que simplement ens fan companyia. Perquè llegir, en el fons, és un viatge que cadascú fa al seu ritme, però que sempre val la pena iniciar. I ara sí, sense més preàmbuls, dono la benvinguda a Alonso Leal i a Alfredo Castro. Tots dos són lectors assidus, veritables devoradors de llibres, i és precisament per això que els he convidat, perquè comparteixen amb tots vosaltres algunes recomanacions literàries que de ben segur faran d'aquesta temporada vacacional un moment important i encara més especial. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Ràdio. Hola Alfredo, bienvenido. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación y pues sí, siempre con recomendaciones que hacer a los buenos amigos de Rap Radio, para poder tener estos momentos de lectura que son siempre necesarios en la vida. Alonso, bienvenido. Miriam, muchas gracias, como siempre, muchas gracias por las constantes invitaciones a Rap Radio. Alfredo, qué gusto de verte otra vez. Alonso. Somos cofrades en esta historia de la lectura, somos cómplices. Muchísimas gracias por terminar este año de Pensaveus con un tema tan agradable para nosotros. Pues bien, comencemos entonces. Alfredo, ¿con qué libro vamos a empezar? Mira, a mí me gustaría mucho un libro que compré ahora en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara recientemente. Es del escritor francés Victor Serge, Diarios de un revolucionario, 1936-1947. Es un libro muy especial, muy importante, editado en 2021, hace unos años apenas, por un trabajo enorme de edición de Claudio Albertani, que es el que investiga y rescata estos documentos de Victor Serge. Victor Serge murió en 1947 aquí en la Ciudad de México y apenas está ahora editando estos apuntes que él realizó en los últimos 6 años de vida, en sus últimos 6 años de vida aquí en la Ciudad de México, que es un resumen de una vida muy azarosa, muy importante. Creo que es importante para darle el marco que merece este libro, el interés y la importancia de su publicación, rápidamente decir quién es Victor Serge. Victor Serge es un escritor, como él mismo se autodenominaba, un autor francés nacido en Bruselas en 1890, en el seno de una familia rusa que emigró a Bruselas. El padre era anarquista, estaba relacionado con grupos anarquistas en la Rusia zarista. Cuando se da la muerte, el asesinato del zar Alejandro II, él, por miedo a que lo relacionen con estos grupos, tiene que irse con toda la familia. Y ahí van a ser
bajo el nombre de Víctor Lovich Kivalchik, Kivalchik. Sí, me falla la pronunciación rusa, pero tienes razón, Kivalchik, con acento en la... van a ser en 1890 Víctor Serge. Víctor Serge desde muy joven va a ser pues obviamente con esta cultura y esta información de la familia, va a simpatizar con estas ideas anarquistas, va a crecer en Francia, se va a involucrar con grupos radicales, e incluso va a ser preso y va a ser encarcelado en Francia, siendo él muy joven. Posteriormente, en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, son liberados, él estaba condenado 5 años, está 2, y se va, emigra a España, a Barcelona, en el 1917, que está en plena ebullición Barcelona. Hay un movimiento tremendo social, revolucionario en esa época. Él va a participar activamente. Ahí es donde va a empezar a firmar como Víctor Serge sus obras. Se va a hacer muy famoso, sus obras son muy buenas, sus análisis políticos y demás, y va a participar activamente en estos movimientos con los sindicatos anarquistas catalanes, sobre todo los concentrados ahí en Barcelona. Estalla la guerra, la revolución rusa, él la sigue a la distancia, y ante el triunfo de la revolución, él no lo piensa 2 veces y va a la Rusia revolucionaria. Él no participa en la revolución de ese momento, pero él ya llega con Lenin en el poder. Él se hace un bolchevique de hueso colorado, como se dice, admirador de Lenin, de la obra, y él va a estar trabajando muy de cerca con Máximo Gorki, y él pues es un defensor de la revolución bolchevique. Sin embargo, a las vueltas del tiempo, él, que siempre tuvo una actitud crítica, señalando lo que no le parecía con mucha valentía, ya ni qué decir cuando van cambiando, ante la muerte de Lenin va surgiendo el poder de Stalin, paulatinamente va tomando el poder, hasta que se adueña de él, y él señala los peligros, las distorsiones y lo que implica Stalin en esta, digamos, vuelta de tuerca de la revolución, que se dice fácil, pero ahí adentro de la Unión Soviética él lo denuncia, él habla de esta sombra totalitaria que se está adueñando de la revolución. Por supuesto, es expulsado del Partido Comunista y posteriormente encarcelado y llevado a un campo. Se teme por su vida, obviamente. Afortunadamente, varias organizaciones europeas, en Francia, en Alemania, en España, abogan por la libertad de él, y se le da un salvoconducto a Bruselas, y por eso salva la vida en ese momento, pero es expulsado de la Unión Soviética. Inmediatamente va a publicar libros muy importantes, muy duros, muy críticos a la Revolución Rusa en esta parte de Stalin, libros como de Lenin, Stalin y Destino de una revolución, ambos de 1937, que tienen un tremendo impacto en Europa. Llega la Segunda Guerra, Francia se tambalea, y él, como muchos antifascistas, se van hacia Marsella con su hijo. Él tiene 2 hijos, en este caso Vladi, el que va a ser después pintor aquí en México, va a hacer su carrera de pintor en México. Se va con Vladi a Marsella, donde salían todos buscando una opción de vida y salvar la vida, literalmente. Inevitable no recordar un libro que ya comentamos aquí, Tránsito, de Ana Sellers, que también vive esta situación en Marsella en esos mismos años. Se van a conocer ahí y van a coincidir aquí en México, aunque van a ser enemigos, antagónicos políticamente hablando, aunque ambos están en el exilio aquí en México. La escritora alemana, recordemos, nos hace una descripción increíble de esos años en Marsella. Él va a buscar, Víctor Serge, el asilo busca ser exiliado en Estados Unidos. Sin embargo, le rechazan la visa por su pasado bolchevique, anarquista, y él realmente está muy impactado de no saber qué va a ser de él. Se la pasa 1 año viajando, está en Martinica, en Dominicana, en Haití, en Cuba, y finalmente llega a México, vía Yucatán. De ahí en Mérida se va a trasladar a la Ciudad de México, donde, pues, él no lo sabe, va a pasar sus últimos años. Es interesante porque justamente aquí en México va a vivir este exilio muy duro. Él mismo se va a decir que él es un exiliado dentro del exilio. Él se siente rechazado por muchos grupos que lo ven en esa época como un traidor a la revolución, al comunismo internacional, etcétera,
porque él seguía señalando las distorsiones y las barbaridades que estaban pasando en esos años ya en la Unión Soviética. Él va a estar muy aislado, va a vivir pobreza, va a estar aquí con su pareja, que se van a casar aquí en México, Laurette Journet, una francesa que va a tener su propia historia aquí en México, ya va a morir hasta el 2003. Ella llega con la hija también de Janine, que estaba todavía con ella en Francia, etcétera. Una historia muy sufrida, familiar y demás, pero él va a tener mucha producción aquí en México y va a terminar dos obras que son muy importantes en la obra de este escritor. Va a terminar la más famosa de sus obras, que se llama Memorias de un revolucionario. La va a terminar aquí en México y se va a publicar en París en 1951, ya muerto Sergei. Va a ser una obra que va a tener un enorme impacto y es la obra más famosa, decíamos. Fíjense, en español se va a publicar hasta el 2002. O sea, no hay mucho interés hasta que en el 2002 otro exiliado, en este caso un exiliado español, Tomás Segovia, que también hemos hablado ampliamente de él en estos espacios, en siglo XXI lo va a editar en el 2002. Y también aquí va a terminar lo que muchos consideran, por así decirlo, su obra maestra, su novela más acabada, más refinada, que es el caso Tulayev, que es basada en la desaparición de Sergio Kirov, un ruso que es víctima del estalinismo, y él va, a partir de este libro, de esta novela, con base en este Kirov, todo lo que son los procesos de Moscú los va a resumir y todo el horror que se estuvo viviendo en esa época dura de la Unión Soviética. Es un libro brillantísimo que se publicó en 1949, también ya una obra póstuma de Sergei, y que lo va a traducir en el 93 David Huerta. Aquí en México es la versión en español que hay. No deja de ser curioso que dos poetas son los que traducen las dos obras más importantes de este autor. Este preámbulo muy general para valorar lo que la vida y la obra de este escritor francés, que va a hacer estos apuntes no con ánimo, en México, no con ánimo de publicarlos. Él eran apuntes personales con los que llevaba una especie de bitácora en México, en donde va a describir de manera magistral, a pesar que no los estaba pensando para publicar, de manera magistral todas sus primeras impresiones de México, los temas políticos, la vida cotidiana, qué sé yo. Son libros muy íntimos de una soledad, de un revolucionario derrotado, como él mismo también se autodenominaba a veces en sus momentos más pesimistas, y estos apuntes estaban destinados al olvido. Se van a descubrir, y ahí lo cuenta Claudio Albertani en el prólogo, es como parte de otra novela, cómo fueron encontrando estos documentos hasta el 2010 en Amecameca, aquí en México, en los archivos que tenía la viuda, que no permitió que nadie los abriera en estos años. Ella hace una fundación con su esposo. Ella se casó con Arnaldo Orfila, ni más ni menos, el famoso editor, director de Fondo de Cultura en un momento muy brillante y después fundador de Siglo XXI Editores. Ellos van a hacer una fundación, ahí van a estar sus archivos, y ahí este señor Albertani es donde va a encontrar gran parte de los escritos, de los insumos de este nuevo libro, que es Diarios de un Revolucionario. Son muy importantes, son una narrativa increíble, son ensayos maravillosos sobre esta impresión de este hombre sensible, desde este punto de vista revolucionario. Va a haber los temas que lo obsesionan, por ejemplo, la muerte de Trotsky para él va a ser brutal, y él se obsesiona con todo el caso y va viendo lo que va leyendo en los periódicos, y no se queda nada más ahí con las especulaciones. Él logra, no explica cómo, entrar a la penitenciaría en México, conocer a Mercader. Él no sabía que era un español, todavía había una discusión de quién podía ser el asesino de Trotsky, cuál era su nacionalidad, y la descripción que hace de él es increíblemente impactante, es brutal. La descripción física y todo lo que le transmite es realmente de las mejores descripciones
yo creo que ha habido de Ramón Mercader y de cualquier otra persona, donde se ve la maestría de Víctor Sech con la pluma. Todos estos diarios, su impresión, por ejemplo, él viene de un mundo destruido, sórdido, la guerra, y su sorpresa en la Ciudad de México cuando ve a la gente en las calles, entrando a los cafés, yendo al cine, sentados en la Alameda, o sea, ese otro mundo al mismo tiempo de tranquilidad y de vida, ¿no? Donde él va, por supuesto, a tener interés por muchos temas sobre los indígenas, los campesinos y demás aquí en México. Creo que estos diarios de un revolucionario de Víctor Sech nos abren todo este panorama de él, sus impresiones interesantísimas, apasionantes, y es un gran rescate, se puede decir, es el libro más reciente de Víctor Sech a estas alturas, después de tantos años de su muerte. Él murió en un taxi, trasladándose. Él había ido ese día a casa de su hijo a dejarle unos papeles y yendo de regreso, simplemente le da un paro cardíaco. Siempre hubo sospechas, él decía que lo querían matar, él habla mucho de los atentados o de los intentos que han tenido con él, sospecha de mucha gente, entre otros del esposo de Ana Segers, por ejemplo. Ahí hay una situación muy interesante y su hijo siempre, Vladi, el pintor, siempre dijo que había sido asesinado. Nunca se supo, no hubo autopsia, no hubo nada, lo enterraron en el Panteón Francés, aquí en la Ciudad de México, y bueno, esa es una cuestión de especulación. Pero creo que este libro es muy importante, muy interesante, una lectura pausada, rica, interesante, y la edición es increíble, hay anotaciones, nos sitúa los personajes de los que está hablando, etcétera. Es un gran libro y es una buena invitación a una lectura muy importante, muy interesante, de Víctor Sech, Diarios de un Revolucionario. Gracias, Alfredo. Alonso. Bueno, el primer libro que yo les recomiendo se llama Abel y es una novela de Alessandro Barico. Barico es un escritor italiano que en los últimos años ha adquirido mucha fama, en particular una novela, a través de una novela muy bonita, extraordinaria, que es como una caja de miniaturas que se llama Seda, Z. Y Abel es una novela muy curiosa. Es un western, es una historia en el oeste. Inmediatamente cuando uno piensa en un italiano y piensa en el western, piensa en spaghetti western, ¿no? En el bueno, el malo y el feo. Entonces, es una novela muy breve. De hecho, mis recomendaciones son sobre novelas breves. No tiene más de 176 páginas y es muy interesante. Eh, la, Básicamente la historia de Abel Crow, es un pistolero, que es un pistolero casi como si fuera, digamos, como si siguiera la técnica del budismo zen japonés, que es capaz de pegarle a un blanco cerrando los ojos y sintiendo el blanco, ¿no? Tuvo un maestro que es un maestro ciego, que defiende un pueblo de un ataque de piratas y tiene igual una puntería extraordinaria y le enseña a Abel. Abel es un sheriff, está a favor de la ley, proviene de una familia rarísima, parte de la historia es digamos, parte de las escenas que aparecen son el padre que termina siendo degollado por los indios y que un día uno de los hijos no le hace caso, se va sobre las llanuras y el otro le manda un tiro y lo detiene, ¿no? Una madre que es incestuosa y que un día los abandona y una serie de hermanos muy raros. La trama es, digamos, interesante, no hay como una trama lineal, se va platicando la historia del pistolero, pero lo que es platica, por ejemplo, sus encuentros con los indios, con una hechicera, ¿no? Con un médico brujo. eh, eh, entonces, digamos, es una novela del oeste. Y claro, es una novela de vaqueros, pero tiene mucho más. En particular, Abel Crow es un filósofo, ¿no? Es un filósofo. Entonces hace reflexiones sobre la vida, sobre el tiempo, absolutamente filosóficas. Entonces, es increíble que en una novela de 176 páginas haya reflexiones filosóficas que no son, digamos, que no son complejas, densas, pero que son
sumamente motivación, o sea, sumamente atractivas. Tiene, por ejemplo, una cosa muy interesante, tiene una amante que es la hija de un doctor, con la que entra y sale su vida, aparece y desaparece, y le hace unas reflexiones hermosas realmente respecto a lo que él es y a su personalidad. Entonces, al parecer, algo tan trivial, tan trillado como puede ser una novela sobre western, una novela de vaqueros, se vuelve mucho más, es extraordinariamente rica, pero no hay nada de densidad, no hay nada de, eh, no hay nada de barroco, al contrario. Una cosa que es maravillosa realmente respecto a Bárico es el estilo. Hay que leer a Bárico. Bárico realmente hace cosas muy hermosas. Son, digamos, como pequeñas joyas. Y entonces eso cambia una novela que uno está leyendo. Y claro, además es una novela rápidamente uno la lee, ¿no? La disfruta y a mí me parece que para estas épocas, en una tarde casi, en una semana, se puede leer una novela de estas. Es muy peculiar, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué el autor se le ocurrió escribir una novela de western, que además él confiesa que se tardó varios años en hacerla, ¿no? Probablemente por la, digamos, la concreción que tiene, la capacidad de centrar las cosas, de hacerla muy breve, pero al mismo tiempo tiene una enorme riqueza. Entonces, quieren leer una novela diferente, una novela de vaqueros distinta, una novela extremadamente rica, eh, vale la pena que se den una vuelta por la librería y vean esta novela de Alessandro Barco. Continuamos contigo, Alfredo. ¿Cuál es el otro libro, perdón, que nos vas a recomendar? Claro que sí, Miriam. Mira, yéndonos a uno de los, digamos, de los libros que a mí me gustan mucho, es el del libro histórico, el de la novela histórica. Y creo que en estos últimos años alguien que ha incursionado con mucho éxito en este género es la irlandesa Maggie O'Farrell. Y en este caso voy a comentar su libro El retrato de casada de 2023, que está ubicado en en la ciudad de Florencia, en el siglo XVI, y ni más ni menos es la trágica historia de Lucrecia de Medici, esta jovencita que nació en 1545 y va a morir muy temprano, de 6 años, en 1561. Esta historia, muy conocida, muy documentada, es, digamos, la piedra de toque para esta muy buena novela histórica de la hija de Cosme de Medici. Con esta excusa hace una descripción de la vida en Florencia maravillosa, una reconstrucción que te hace andar por esas calles, por esas plazas, por esas iglesias, la historia de ella, la relación familiar, la madre, el papel que jugaba la servidumbre, la cuestión cotidiana, con una gran maestría que yo creo que es lo que ha sido el gran secreto del éxito de esta escritora irlandesa nacida en 1972. El lector con estas lecturas se ve inmerso en esta vida cotidiana y trágica de las decisiones que rebasan a los hijos, cuestiones trágicas que hacen que ella tenga que casarse con un hombre siniestro, ya en su época el duque de Ferrara, Alonso de Este, y la historia que va a seguir. Es uno de esos libros que no se pueden soltar, que está uno inmerso en todo lo que viene sucediendo, tal como pasa en otro libro de esta escritora que fue su gran impacto mundial, la obra Hamnet de 2021, que es la familia de Shakespeare ante la muerte del hijo, Hamnet, en donde también reproduce esta vida en esta población muy diferente a Florencia, por supuesto, Stamford-upon-Avon, donde nació, vivió, escribió y murió Shakespeare. Pero lo interesante de esa novela, por cierto, es que el protagonista no es Shakespeare, es la mujer de Shakespeare, la que va a tener la voz cantante en la novela, y hay quien la ha considerado
una novela hasta feminista, pero es muy interesante cómo escribe esta escritora y cómo va metiéndonos en esta prosa preciosista, llena de imágenes, analogías, metáforas tan interesantes, tan bellas, que uno no acaba de cansarse, ni mucho menos, de esta lectura que es muy acogedora y nos lleva a estos otros tiempos. Es una gran recomendación, creo yo, leer este gran libro de Retrato de Casada para que se vea toda esta historia. Y además hay una relación muy interesante con un pintor de Florencia que ella tiene, Lucrecia, el pintor Bastianino, no es uno de los grandes pintores renacentistas ni mucho menos, pero él la retrata, un cuadro hoy buscado, por cierto, muy buscado, no se sabe si fue destruido o no, o simplemente se perdió, pero la relación que establecen ellos dos de complicidad, amistad, en ese entorno de temor, de miedo, de secuestro prácticamente, hace realmente hojas inolvidables estos pasajes. Muy recomendable para estos tiempos, para estas tardes, el retrato de Casada de Margie O'Farrell. Gracias, Alfredo. Continuamos contigo, Alonso. Bueno, mi segunda recomendación, Miriam, es también una autora contemporánea que es Han Kang. Han Kang es una autora sudcoreana, ganó el año pasado, el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y el libro se llama La clase de griego. También es un libro muy breve, son 174 páginas, más o menos. Eh, y es una historia muy interesante. La historia es una mujer asiste a una clase de griego, una clase nocturna donde hay otros 2 o 3 compañeros. De repente el profesor le pide que eh, responda, que diga algo, y ella no puede hablar. Ha perdido la capacidad de hablar. No es una enfermedad, hay, digamos, como una serie de traumas que arrastra de su infancia. Acaba de perder a la madre, perdió la custodia del hijo y literalmente no puede hablar. Algo que es muy interesante de esta novela es cómo Han Kang logra convertir la capacidad del lenguaje en algo físico, ¿no? Literalmente en algo físico. Entonces esta mujer, digamos, debido a su situación, pierde esta capacidad. Por otra parte, el profesor, que es un coreano que vivió en Alemania, que estudia griego en Alemania, aprende alemán, del coreano aprende alemán, luego aprende griego antiguo, entonces regresa a Corea del Sur y da clases de griego, también está perdiendo la vista. Desde que llega a Alemania, él sabe que va a quedarse completamente ciego, y entonces él regresa solo a Corea del Sur, Seúl, y trata como de rehacer su vida. Entonces, finalmente, estos dos seres periféricos que están como en la periferia de la sociedad, inician una relación y al final de cuentas, y digamos, esto no es un spoiler, termina siendo una relación amorosa, ¿no? Como dos seres con estas dificultades, él tiene una dificultad, digamos, física, una enfermedad, ella no es aparente que tenga una enfermedad, de hecho no parece que tenga una enfermedad, sino más bien como que ella somatiza, pero somatiza de una manera brutal todo lo que ella vive. En otra época anterior de joven perdió también la capacidad de lenguaje. ¿Cómo son capaces de conectar entre sí? Es una novela interesante, es una novela curiosa, no es predecible, ya dije que es una historia de amor, pero cómo sucede y cómo se desarrolla, incluso el final, en cierto sentido, queda claro que ellos han establecido una relación amorosa, pero no sabes qué va a suceder con ella, ¿no? No sabes qué va a pasar o no. Porque además algo que es muy curioso, ella, digamos, escribe, se comunica a través de la escritura, o a veces sobre la piel del profesor es capaz de escribirle algo, ¿no? Y entonces, al final, ella le está escribiendo algo en la espalda, en el hombro, y de esa manera está comunicando. Pero no sabes si va a recuperar la capacidad del lenguaje, si dice una sola palabra al final o no. Interesante novela, ciertamente es una novela muy interesante, poco predecible, curiosa. Yo no he leído nada más de Han Kang. Eh, Hay otra que se llama
la vegetariana, de una mujer que no puede comer carne y que parece que hay como un rechazo también así físico a esto. No la he leído, es muy interesante, muy poco predecible. Y eh, también es una novela breve, es una novela que le exige al lector, ¿no? Si la de Abel había una exigencia en el sentido que hay una cuestión filosófica, de razonamiento, de pensamiento respecto a la realidad, de interpretación de la realidad, esta novela le exige al lector de otra manera, porque, digamos, es mucho más lineal, va transcurriendo las cosas, se regresa hacia el pasado de cada uno de los personajes, ¿no? Pero no es capaz uno de predecir cómo va a desarrollarse la situación, ¿no? Hace muchas menciones al griego, ahí tiene varias referencias en griego, no con las grafías, no con el alfabeto griego, sino transcrito, y entonces no sabe uno lo que se está anotando, diciendo. Pero es una novela que le exige al lector ciertamente, pero es una novela interesante, ¿no? Es muy interesante y es muy interesante la literatura de Han Kang. Gracias, Alonso. Alfredo, ¿cuál es el tercer título? Mi tercera recomendación va a ser La carretera de Volokolamsk, una novela de guerra muy común en estas épocas soviéticas después de la llamada Gran Guerra Patria de la Unión Soviética, y sin duda una de las más importantes, de mayor impacto, fue justamente esta novela de Alexander Beck. Alexander Beck es uno de los escritores soviéticos más leídos en lo que fue la Unión Soviética, y este libro se hizo un clásico de la guerra. Nos narra las batallas ya a la entrada de Moscú con los alemanes, este intento desesperado de los alemanes de entrar a Moscú, y la defensa heroica que se hicieron con recursos muy precarios para retenerlos y preparar la contraofensiva que todavía no estaba lista y que había que retener a los alemanes ahí. Una de las batallas más famosas fue justamente en este poblado, Volokolamsk, sobre todo el camino que ya era ya la entrada directa a Moscú. Y aquí se narran las vicisitudes de esta guerra de un batallón kazajo con un héroe soviético después muy condecorado y demás, Mamish Uli, que fue el que encargado de bloquear esta entrada con un ejército en condiciones mucho menores a los atacantes alemanes, tanto en número como en armas. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Y justamente el libro, escrito por Alexander Berg, que estuvo en era un corresponsal de guerra, él para algunos periódicos soviéticos, que documentó perfectamente las tácticas, las técnicas que él va describiendo en este libro y que se hicieron famosísimas. Después de la guerra, sobra decir que retuvieron al ejército alemán lo suficiente para iniciar la contraofensiva. Alemania nunca pudo entrar a Moscú, a diferencia de la otra gran invasión en el siglo XIX de la invasión de Napoleón. Aquí sí no pudieron entrar de ninguna manera a Moscú. Se han estudiado estas técnicas y se hizo lectura obligada para el Ejército Rojo, el estudiar estas estrategias, estas técnicas, y más allá de la Unión Soviética, en los ejércitos de Europa Occidental, también se leía con mucha admiración las descripciones que se hacen en esta novela de guerra. Y más allá de eso, trascendiendo a Europa, todas estas tácticas, todo lo que se describe en esta novela llegó a América Latina y fueron lectura obligada para estas guerrillas latinoamericanas que se iniciaron en los 50, 60 sobre todo, para estudiarlas y llevarlas y adaptarlas a las realidades latinoamericanas. El Che Guevara decía con mucho orgullo que era un libro de cabecera para él, era un libro obligado y que siempre estaba en su mochila. Y Fidel Castro, por ejemplo, en su momento hacía que lo leyeran para comentarlo, discutirlo. Una de las cosas que sobresale, aparte de la guerra en sí, es la manera de relacionarse de estos hombres, que no era un ejército formal,
eran ejércitos improvisados, eran obreros, eran campesinos, eran artesanos, algunos militares, ¿no? Que tenían en común el amor a la patria, la defensa de su territorio y cómo se relacionaban con ellos los líderes, cómo hablarles a esos hombres que tienen la sombra de la muerte sobre los hombros, cómo motivarlos, cómo llevarlos, cómo hablar del amor, cómo hablar de la fraternidad, cómo hablar de que esto vale la pena. Todos estos decires, todos estos dichos que están perfectamente descritos en la novela, son lo que le dieron una gran éxito. Y ahora lo tenemos en esta edición del Fondo de Cultura Económica, con la muy buena traducción de Margamis Vidiella, que nos hace, digamos, vibrar en estas páginas de la guerra. Gracias, Alfredo. Alonso, para Bueno, concluir. el último, para concluir, es algo muy, si eran dos autores contemporáneos, ahora quiero regresar a uno que no, que me pregunto si sigue siendo un clásico, que es La Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamira, ¿no? Un cuento navideño escrito Mm, en el siglo XIX, que transcurre donde un capitán liberal que está, digamos, en media guerra, se puede suponer que es la guerra de reforma entre liberales y conservadores, encuentra refugio en un pueblo completamente rural, donde está un cura español, ¿no? Con lo cual el militar liberal tiene doble motivo de rechazo, es cura, él está luchando, digamos, por la reforma y la separación de la iglesia y el Estado, y encuentra además a un español, y encuentra digamos, como una especie de regreso a la infancia y a la inocencia de la infancia. Entonces, justamente porque ahora estamos en Navidad, ¿no? Y la Navidad ha cambiado tanto y se ha vuelto tan diferente. No sé por qué me acordé de este libro que yo leí en la adolescencia. No sé si se seguirá o no leyendo. Hay una edición muy barata, muy conocida, en sepan cuántos, donde viene el Zarco y la Navidad en las montañas, ¿no? Entonces me acordé un poco como contraste, repito, no sé si la Navidad en las montañas se seguirá leyendo, no sé incluso si Ignacio Manuel Altamirano se seguirá leyendo, pero ciertamente me pareció un contraste interesante, una novela es un cuento, es como un cuento largo o una novela corta, más que una novela en toda la extensión de la palabra, pero me acordé de esta literatura incluso un poco inocente, ¿no? Además, en un momento que está escrito y que el autor así lo vio, en el cual el país está desgarrado por la guerra civil, ¿no? Un país desgarrado por la guerra civil, en el cual el autor, digamos, encuentra como esperanza de convivencia pacífica entre sus pobladores, entre sus connacionales. Entonces, como un contraste absolutamente, el extremo opuesto de la clase de griego, no se dice Abel, o sea, en cierto sentido, no es tan radical, a lo mejor no es tan radicalmente distinto, aunque el estilo sí lo es de Abel, pero algo completamente opuesto, y entonces se me ocurrió esta cosa rara, ¿no? Esa es mi tercera, esa es mi tercera recomendación. Para terminar, bueno, me gustaría preguntarle a cada uno cuál de los libros que acaban de presentar les sorprendió más. Yo diría que tanto el de Abel como Han Kang fueron para mí verdaderas sorpresas. Yo ya había leído a Bárico en Z. Bárico es un estilista, es una escritura tan hermosa, breve además, es muy breve, no es, entonces Bárico, digamos, el estilo ya lo conocía, pero de todas maneras, imaginarme a un pistolero filósofo nunca se me hubiera ocurrido. O sea, eso es así como completamente contradictorio. El pistolero es un ser absolutamente primitivo y salvaje, y no se piensa que pueda reflexionar sobre el mundo. El de Han Kang es una novela rara, diferente, ¿no? Entonces, eh, quizás, si me lo preguntas, tal vez Han Kang fue el que más me sorprendió. Y el Zarco no, el Zarco es algo familiar, es algo de hace muchos años, no es como, digamos, ahora se usa mucho y se repiten las películas sobre, eh, ¿cómo se llama? De Scrooge de Charles Dickens, ¿no? El cuento de Navidad.
¿no? Se repite una y otra vez durante años, hay N versiones, el cuento de Navidad, ¿no? Pero entonces no hay ninguna sorpresa, por así decirlo. Y entonces, en ese sentido, el de Altamirano probablemente no, a no ser algún lector curioso que nunca lo haya leído y que diga, qué raro, voy a leer algo del siglo XIX, ¿no? Entonces, tal vez en eso es sorpresa, pero la pregunta para mí sería la clase de griego. Ok. Alfredo, ¿a ti? Bueno, yo con plena seguridad diría que Diarios de un Revolucionario de Víctor Seix era una incertidumbre al abrir este libro. No sabe bien a bien uno los temas que va a ir relacionando, engarzando en este libro, los apuntes personales de Seix. En este momento él no lo sabe, en estos últimos años de su vida. Y sí me sorprendieron varios temas que aborda, les digo, desde cotidianos y demás, unos muy interesantes, por ejemplo, geográficos. Él está en el nacimiento del Paracutín con el doctor Atl, y el diálogo que se da, la descripción que hace, la descripción de la gente de los pueblos alrededor de este fenómeno, bueno, pues es interesantísimo la impresión que él da, y de otros temas, es una miscelánea de temas, y eso es lo que sorprende mucho, la calidad. No eran para publicarse y sin embargo tienen una calidad de escritura que llama mucho la atención y además da insumos para complementar otros temas de otras lecturas que ha hecho uno y que puede uno ir de alguna manera uniendo. Este libro me causó un gran impacto y se me hace un gran libro de Víctor Seix a tantos años de su muerte. Oye, Alfredo, quería comentarte algo. Cuando te dije lo de Kibalchich es porque yo sabía porque era el papá de Vladimir Kibalchich. Claro, del pintor. Fíjate que siempre me llamó la atención el hecho que él hubiera sobrevivido. Yo pensé, bueno, adentro pensé que tal vez no era un rival tan importante, digamos, como Trotsky para que Stalin se Por lo hubiera supuesto. ejecutado. Pero eso que decías que murió sorpresivamente en un taxi, que a lo mejor lo eliminaron, podría ser, ¿no? Porque la pregunta es, llegó a México y duró varios años, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, no se sabe específicamente que haya sido asesinado, ¿no? No, A sangre y una fuego. duda. Pero siempre me llamó la atención, digamos, cómo había sobrevivido. Pero Sí. bueno, ahora lo menciono. Por cierto, la muerte de Serge en un taxi es muy parecida, es una calca a la muerte de Tina Modotti, también aquí en la Ciudad de México, en un taxi. Al llegar a su casa, el taxista se da cuenta que ya falleció. Por supuesto, pueden ser muertes naturales, pero también no puede uno dejar de sospechar en estos tiempos tan terribles que haya habido ahí el alcance de la garra stalinista para eliminar a estas personas, ¿no? Alfredo, conociendo México, a lo mejor los taxistas eran un poco salvajes para manejar y ambos murieron de también, ¿no? De un frenón, aunque por ahí se dice en la introducción que varias organizaciones de taxistas mexicanos en esa época estaban en agrupaciones que eran muy alineadas con Lombardo Toledano, claro, y Lombardo Toledano era también muy estalinista. Vivimos una época en donde ahora tenemos una gran documentación de lo que fue el régimen de Stalin y es muy fácil, digamos, la crítica, muy conveniente y demás, pero en esa época había un gran debate, una gran discusión sobre los defensores del comunismo en la Unión Soviética y quienes estaban señalándolo. Y bueno, siempre habrá la sospecha, el propio Albertani dice, bueno, él tenía un problema de corazón, pudo haber sido una muerte natural, pero no puede uno dejar de dudarlo. Vladi aseguraba que había sido un asesinato y con esa se murió el hijo, ¿no? Que por cierto es otro de los rescates que hay que hacer, la obra de pintura de Vladi, sobre todo esos murales que están en la Biblioteca Lerdo de Tejada y en la República del Salvador, casi esquina con Isabel la Católica, es una maravilla que creo que muy poca gente ha descubierto y que son una de las grandes obras muralistas en México, las de Vladi. Doncs així arribem al final del nostre viatge entre pàgines, els llibres que hem descobert avui, Abel de Alessandro Barico, la clase de grec de Han Kang, La Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano, Els diaris de un revolucionario de Víctor Seix, El retrato de casada de Maggie O'Farrell y La carretera
de Volokolamsk, de Alexander Beck, són molt més que històries, són obres que ens fan reflexionar, que ens fan empatitzar i a més, viure altres vides. Ens ensenyen a mirar més enllà del nostre món, a comprendre emocions, històries diverses i també a sentir la profunditat de l'experiència humana. Gràcies als nostres convidats per compartir aquestes recomanacions, aquestes veus i pensaments, i a vosaltres, l'audiència, per acompanyar-nos durant tota aquesta temporada. Ens retrobem al gener del 2026 amb molt més de Pensaveus compartides. Gràcies, Alonso, gràcies, Alfredo. Al contrario, Miriam, gracias a ti, como siempre, para este último programa del año. Lo repito, ha sido un privilegio todas las invitaciones que hemos recibido y ha sido un privilegio poder conversar contigo, con Alfredo, con Leonardo durante todo el año. Muchísimas gracias, estoy profundamente agradecido. Muchas gracias, Miriam. Como siempre, cada invitación para mí es la oportunidad de hacer estas lecturas, de comentarlas con todos ustedes, tener esta retroalimentación. Muchas gracias a ti, Miriam, en primer lugar, Alonso, por compartir estos espacios y a Radio RAF por la oportunidad. Pues gracias a ustedes y vendrán más. Así es que és tot per ara i felices festes i vacances. Fins la propera.